Mucho gusto saludarles, bienvenidos al boletín informativo Radio Noticias UIA. Con ustedes los presentadores Fabián Arias y Darío Fallas. Comenzamos. ICE sería el encargado de toda la infraestructura eléctrica del tren rápido de pasajeros, afirmó Claudia Dobles. La Dirección General de Migración y Extranjería descarta inmigración masiva de nicaragüenses al país tras crisis política. Aduanas recupera más de 146 millones en subastas. La Presidencia de la República aprobó ley que permitirá a guardacostas utilizar embarcaciones decomisadas al narco. INAMU denunció el no veto del presidente Carlos Alvarado a la Ley de Justicia Restaurativa. ICE sería el encargado de toda la infraestructura eléctrica del tren rápido de pasajeros, afirmó Claudia Dobles. El cambio a los combustibles fósiles a energías limpias, así como la generación de hidrógeno, son parte de las prioridades de la nueva administración Alvarado Quesada. En esta línea trabaja la primera dama de la República, Claudia Dobles, quien señala que en el tema movilidad urbano es indispensable avanzar hacia el desplazamiento sin el uso del petróleo. Afirma que nuestro país no puede solamente depender de las plataformas hidroeléctricas, debido al que el mundo avanza hacia el desarrollo de nuevas tecnologías. Dobles señala que el ICE tendrá un papel fundamental, tanto en el tema de energía como de movilidad con la construcción del tren rápido. Les informó para el Boletín Informativo de Radio Noticias UIA, Jaylin Castro. La Dirección General de Migración y Extranjería descartó inmigración masiva de nicaragüenses al país tras crisis política. La Cancillería General de la República, así como los datos emitidos por la Dirección General de Migración, descarta un aumento en el flujo de migrantes nicaragüenses a Costa Rica, a pesar de la crisis que atraviesa el país vecino. Sin embargo, según declaraciones de la Canciller de la República, Epsi Campbell, ante un eventual flujo masivo de inmigrantes, Costa Rica se mantiene preparado para afrontar la situación. Los aumentos en solicitudes presentados hasta la fecha corresponden a personas que ya vivían en el país y que a raíz de la crisis aprovechan para llegar a Costa Rica. Durante el mes de febrero, un aproximado de 30.700 nicaragüenses llegaron a nuestro país. Para marzo la cifra se situaba en alrededor de 32.000 y con un aproximado de 38.000 en el mes de abril. Para el mes de mayo se observa una tendencia a la baja que se mantuvo constante hasta el mes de junio. Esto según datos brindados hace unas semanas por la Dirección General de Migración. Las entidades del gobierno mantuvieron reuniones con el fin de coordinar sobre la situación migratoria entre ambos países, estableciendo alianzas con la Organización Internacional para los Migrantes, la Organización Panamericana para la Salud y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, entre otras organizaciones. Hasta la fecha, la crisis política de Nicaragua registra más de 350 fallecidos en aproximadamente los últimos 2 meses de protesta. Para el boletín informativo de Radio Noticias UIA les informó Jeffrey Naranjo. Aduanas recupera más de 146 millones en subastas. Un monto superior a los 146 millones de colones fue recuperado por el Servicio Nacional de Aduanas, SNA, mediante subastas públicas de mercancías declaradas en abandono. Las subastas se realizaron en las aduanas de Limón, Caldera, Santa María Central y Paso Cánovas. Adicionalmente, en otras subastas realizadas durante el primer semestre del año, esa misma aduana recuperó 5.715.585 colones. La aduana Santa María, 22.967.404 colones. En la aduana de Paso Cánovas, 2 remates que incluían vehículos, motocicletas y otras mercancías generaron 18.947.306 colones, entre otras varias. Según el plan anual del SNA, se realizarán subastas de aquellas mercancías que no afecten la seguridad, la salud humana, animal o vegetal, la moral, la protección del medio ambiente, el interés público, que no sean de importación prohibida o no carezcan de valor comercial. Para participar, la persona debe depositar un cheque de anticipo a favor de la Dirección General de Aduanas o de la aduana correspondiente, con la suma equivalente al 10% del precio base de las mercancías que desea adquirir, y a más tardar el día hábil siguiente a la fecha de la adjudicación de la mercancía. Deberá pagar la diferencia en relación con el monto previamente depositado. En caso que el comprador no efectúe el pago en el plazo señalado, la adjudicación se considerará como no efectuada y el comprador perderá el depósito que hubiera hecho como anticipo. En caso de no ser adjudicadas, las mercancías se entregan al Instituto Mixto de Ayuda Social para Donaciones.
Aquellos productos que por su condición no pueden ser subastados son destruidos. Un ejemplo de ello es la destrucción de 7.150.000 cigarrillos, valorados aproximadamente en 110 millones de colones. Fabián Arias para el Boletín Informativo Radio Noticias UIA. La Presidencia de la República aprobó ley que permitirá a guardacostas utilizar embarcaciones decomisadas al narco. La ley 9579 fue aprobada por el presidente de la República, Carlos Alvarado, el pasado viernes 6 de julio como parte de la instalación del Consejo Nacional de Seguridad. Con esta ley, las autoridades nacionales de guardacostas podrán valorar si las embarcaciones decomisadas al narcotráfico se encuentran en buenas condiciones para ser utilizadas por esta entidad en sus labores, o bien venderlas, utilizarlas como repuestos o donarlas a diferentes instituciones o comités con interés social. El ministro de Seguridad, Michael Soto, explicó en este mismo acto que antes de la aprobación de esta ley existían muchas limitantes que impidían al Servicio Nacional de Guardacostas hacer uso de los bienes decomisados, por lo que quedaban en desuso hasta el punto de perder su utilidad. Por otro lado, la instalación del Consejo Nacional de Seguridad tendrá como fin definir las estrategias nacionales que se implementarán para combatir la delincuencia en el país y estará a cargo del presidente Carlos Alvarado. Este consejo también lo integrarán representantes del Ministerio de Seguridad Pública, Ministerio de Justicia y Paz, la Gobernación y Policía, Instituto Costarricense sobre Drogas y la Dirección General de Migración y Extranjería, así como la Dirección de Inteligencia y Seguridad. Con información de Javier Solís, les informó Jeffrey Naranjo para Radio Noticias UIA. INAMU denunció el no veto del presidente Carlos Alvarado a la Ley de Justicia Restaurativa. La Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Justicia Restaurativa, ley que significa un avance importante para la resolución alterna de conflictos a través de procedimientos respetuosos de los derechos, las necesidades e intereses de las personas víctimas y personas transgresoras de la ley. Sin embargo, la ley incluye a violadores sexuales y agresores de mujeres dentro de estos procedimientos alternativos, lo que sería revictimizar y obstaculizar el derecho de las mujeres a acceder a una justicia efectiva, desvirtuando la sanción y diluyendo la reparación de daño. Las organizaciones del Foro de Mujeres del INAMU hacen llamado de atención a las diputadas y diputados de la República para que en el marco de la Convención Belén do Pará y además compromisos internacionales en materia de derechos humanos deroguen y prohíban los mecanismos de conciliación o avenencia entre el agresor y las víctimas de violencia sexual contra las mujeres, y las causas exeminentes o excluyentes de responsabilidad en esos casos que mandan un mensaje de permisividad a la sociedad, refuerzan el desequilibrio de poderes y aumentan el riesgo físico y emocional de las mujeres que no se encuentran en igualdad de condiciones en la negociación. Las organizaciones de mujeres buscan la desaprobación de dicha ley. Se esperaba el veto por parte del presidente de la República, quien asumió un claro compromiso con la defensa de los derechos de las mujeres, en especial a impulsar desde el Ejecutivo medidas preventivas para erradicar la violencia hacia las mujeres. Con información de Darío Fallas, Radio Noticias UIA. A continuación, la radiocharla sobre las deficiencias del transporte público del país. Con ustedes les acompaña a los periodistas Darío Fallas, Fabián Arias, Jaylin Castro y Jeffrey Naranjo. Comenzamos con las radiocharlas. Vamos a hablar sobre las deficiencias del transporte público. Muy buenas, placer saludar a los compañeros. Un tema muy interesante, un tema que da mucho de qué hablar y creo que nos afecta a todos los costarricenses. Usemos o no el transporte público, porque hasta los que tienen vehículo propio sufren a causa de ello. Cuando hablamos de eficiencias, ¿qué podemos mencionar? Pues es que hay varias. Por ejemplo, servicios antiguos. Estamos hablando de un servicio de tren obsoleto, mala planeación en ciertas rutas de buses, tal vez falta carriles exclusivos, problemas con taxistas, las regulaciones que tienen que no cumplen a cabalidad. Son muchos los temas. No sé qué ustedes gustarían aportar en este momento frente a ello. Es interesante ver, ahora que usted menciona lo de las rutas, también muchas personas han manifestado, incluso algunos medios, en meses, en años anteriores, el asunto de que no haya paradas definidas. Por ejemplo, si un bus lo deja en vía pública, muchas veces no se cuenta con una terminal, incluso para rutas que lo ameritan, que son más largas, algunas sí lo cuentan, pero no todas. Y el hecho de que abarque en vía pública no solo entorpece el tránsito en una ciudad que ya de por sí está bastante congestionada, y esa es una de las medidas o de los problemas más bien que enfrentamos en tema de transporte público.
De igual forma, el papel de instituciones en este tema, el CTP, el CONAVI, hace unos años, la Contraloría incluso emitió un comunicado donde daba a entender que la principal problemática era que muchas veces la planificación de trabajos, de proyectos de todas estas instituciones de transporte no coincidían con la inversión de fondos. Había incluso a nivel interno de las instituciones algo que impedía, una poca organización que impedía que estos planeamientos, que estas iniciativas se llevaran a la ejecución. Al final los fondos terminaban siendo invertidos tal vez en casos más de emergencia. No sé qué opinan al respecto. Sí, algo muy importante y que me llama mucho la atención es la nueva propuesta que puso en la mesa este gobierno, el gobierno de Alvarado Quesada, que es sobre el tren rápido. Para mí es una propuesta súper interesante por motivo de que la propuesta consiste en que se va a hacer una doble vía de 83 kilómetros, ¿verdad? 83 kilómetros, y en la que va a evacuar un eje que conectará de oeste a oeste entre las ciudades de Cartago, San José, Heredia y Alajuela. Siento que para motivarnos con esto del tren, así nos evitamos lo que son presas, contaminación, va a ser más eficiente el servicio para los usuarios, así nos evitamos lo que son presas, porque es cansado ir en un bus y tanta presa. En cambio con un tren podemos llegar más rápido a nuestros trabajos, a nuestra casa, a descansar. Y sí, yo sí estoy de acuerdo con esa propuesta y ojalá que cumplan esta propuesta para este gobierno. Claro, yo también estoy muy de acuerdo con esa propuesta, ya que ese tren facilita para los usuarios de las calles cuando andan en carros o motos, evitan más que se generen presas, porque es demasiado cansado ir en medio de San José y ver cómo se llena de carros demasiado, uno no puede ni siquiera pasar, son media hora ahí esperando, y con ese tren siento que va a mejorar un montón. Darío, y ahora que tocas ese punto, es este tipo de, ¿cómo le digo?, de colapsos que se hacen en vía pública, eso es lo que causa que tanto el conductor tenga esos comportamientos de agresión contra otros conductores, porque maneja un estado de estrés que entonces ellos para botar ese estrés lo que hacen es atacar a otros conductores porque se cansan de estar esperando por la cantidad de vehículos que últimamente andan en nuestras vías públicas. Cierto, Yailin, todo esto lo podemos ver como problemas que salen a raíz de problemas de transporte público. Bueno, y a propósito de lo que es tren eléctrico de pasajeros, doña Claudia recientemente ha planteado que esta iniciativa se llevará a cabo de una forma de unión, de cooperación entre varias instituciones estatales. Se prevé incluso, bueno, como lo mencionaron compañeros anteriormente, que el ICE tendrá participación en la instalación eléctrica de esto. Empresas como Recope, que actualmente se encargan del manejo del petróleo, de la producción de combustibles fósiles, tendrían un papel también en esta transición hacia lo eléctrico. Esto en cuanto a tren eléctrico interurbano, pero bueno, problemas de transporte abarcan mucho. Incluso problemas a nivel interno de un gremio en específico como es el de taxistas, con las recientes protestas ante la aplicación de Uber, ante el uso de Uber, que ellos alegan que esta aplicación les está quitando incluso usuarios. ¿Qué pueden ustedes decir con respecto a esta problemática, las recientes medidas que tomó el gobierno ante las protestas de taxistas rojos? Ahora bien, yo creo que ese es un tema que hay que desglosar tal vez en otra ocasión más profundidad. ¿Por qué? Porque por todos lados tenemos errores. Primero, los taxistas, las medidas de presión que están ejerciendo están mal, están incorrectas. ¿Por qué? No es posible que se esté negando atención médica de emergencia por protestas, por que ellos están haciendo, bloqueando paso inclusive a ambulancias. Por el gobierno ceder de la manera en que lo está haciendo ante los taxistas en vez de buscar regular la plataforma de Uber. Y por Uber, que si bien es cierto será la plataforma más segura en el momento por X o Y motivo, la más económica, como empresa que está arraigada en Costa Rica tiene que tributar sí o sí. No es posible, es cierto, te reactiva la economía por la cantidad de choferes que tiene ahorita y por la plataforma nueva Uber Eats, pero te la reactiva en un porcentaje muy bajo comparado a lo que sería si tributara a esa empresa. Los millones que estamos perdiendo a causa de ello. No, y esta medida del gobierno es interesante porque fue una medida a la cual fue como para aplacar los ánimos de todos estos taxistas haciendo manifestaciones, bloqueando vías
y se ve que esa medida no, o sea, recientemente vi incluso que esa medida no se estaba aplicando de la forma en que se prometió, que era haciendo mayor revisión en las calles sobre usuarios de Uber. Es interesante como que la medida fue solamente para mantener un poco el ánimo de los taxistas y cesar las protestas. Esto fue la radiocharla sobre las deficiencias del transporte público. Se despiden los periodistas Darío Fallas, Fabián Arias. Jaylin Castro. Y Jeffrey Naranja. A continuación repasamos los titulares. y se sería el encargado de toda la infraestructura eléctrica del tren rápido de pasajeros, afirmó Claudia Dobles. La Dirección General de Migración y Extranjería descarta inmigración masiva de nicaragüenses al país tras crisis política. Aduanes recupera más de 146 millones en subastas. La Presidencia de la República aprobó ley que permitirá a guardacostas utilizar embarcaciones decomisadas al narco. INAMU denunció el no veto del presidente Carlos Alvarado a la Ley de Justicia Restaurativa. Esto fue el boletín informativo de Radio Noticias UIA. Que tengan un buen día.